Buenos días, mi nombre es Georgeny Gómez y les vengo a hablar sobre sistemas estructurales pertenecientes a la materia de proyecto estructural. ¿Qué es una estructura? Una estructura es un ensamblaje de elementos que mantiene una forma y su unidad, teniendo como objetivo resistir las cargas resultantes de su uso y su propio peso, dándole forma a un cuerpo, obra civil o máquina. Ejemplos de estructura son puentes, torres, edificios, estadios, techos, barcos, aviones, maquinaria, presas y hasta el propio cuerpo humano. ¿Qué es un sistema estructural? Es un ensamblaje de miembros o elementos independientes para conformar un cuerpo único y cuyo objetivo es darle solución, carga y forma a un problema civil determinado. La manera de ensamblaje y el tipo de miembros ensamblados definen el comportamiento final de la estructura y constituyen diferentes sistemas estructurales. Los elementos no se distinguen como individuales, sino que la estructura constituye en sí un sistema continuo, como es en el caso de domos, losas continuas o macizas y muros, y se analizan siguiendo los conceptos y principios básicos de la mecánica. Son sistemas compuestos de uno o varios elementos dispuestos de tal forma que la estructura total y cada uno de sus elementos sean capaces de mantener sin cambios apreciables en su geometría durante la carga y descarga. Algunas características para calificar los sistemas disponibles que satisfacen una estructura, una función específica, son economía, necesidades estructurales especiales, problemas de diseño, problemas de construcción, material y limitación de escala. Tipos de sistemas estructurales, definición, ventajas, desventajas y características. Muros portantes, también llamados como sistema de tipo túnel, se conocen a los arreglos entre placas verticales, muros, las cuales funcionan como paredes de carga, y las placas horizontales, losas. Este sistema genera gran resistencia y rigidez lateral, pero si la disposición de los muros se hace en una sola dirección o se utiliza una configuración asimétrica en la distribución de los muros, se generan comportamientos inadecuados que propician la posibilidad del colapso. Las ventajas son: es un sistema que constructivamente es rápido de ejecutar, ya que se utilizan encofrados de acero en forma de U invertida, que dispuestos en el sitio permiten vaciar los muros y las losas de manera simultánea. Se puede llegar a construir un nivel de 1200 metros cada 3 días, es decir, tiene un alto rendimiento. Es un sistema que, bien configurado, es poco propenso al colapso, ya que ofrece gran resistencia a los esfuerzos laterales. Como es un sistema muy rígido donde casi no se producen desplazamientos laterales, los elementos no estructurales no sufren daños considerables. Desventajas. Por ser un sistema que posee gran rigidez, estará expuesto a grandes esfuerzos sísmicos, los cuales tienen que ser disipados por las fundaciones. Esto significa que debe estar sustentado por un suelo de gran capacidad portante. Por poseer losas de delgado espesor, la longitud de los canales de instalaciones de agua servidas es limitado. En algunos de los casos se tiene que llegar a aumentar el espesor de las losas donde van ubicados los baños para poder cumplir con las pendientes. Ya que los muros son continuos, dificulta la distribución de los espacios internos, que por su uso es limitado a viviendas y hoteles. Generalmente se requiere en la planta baja mayores espacios libres, ya sea para estacionamientos en el caso de un hotel, para el lobby. Como no se puede aumentar el espesor de la losa debido al encofrado, se tiene que implementar el uso de losas postensados, pero esta técnica no es aplicada en Venezuela. Sistema aporticado. Está formado por vigas y columnas conectados entre sí por medio de nodos rígidos, lo cual permite la transferencia de los movimientos flectores y las cargas axiales. Hacia las columnas, la resistencia de las cargas laterales de los pórticos se logra principalmente por la acción de flexión de los elementos. Permite más distribución en los espacios internos del edificio. Son estructuras muy flexibles que atraen pequeñas solicitaciones sísmicas. Desventajas. El sistema en general presenta una baja resistencia y rigidez a las cargas laterales. La gran flexibilidad permite grandes desplazamientos, lo cual produce daños en los elementos no estructurales. Es difícil mantener las derivadas bajo los requerimientos normativos. Por su alta flexibilidad, el sistema da lugar
a periodos fundamentales largos, lo cual no es recomendable en suelos blandos. Sistema abovedado, arco y cúpula. El concepto básico del arco es tener una estructura para cubrir claros, mediante el uso de compresión interna solamente. El perfil del arco puede ser derivado geométricamente de las condiciones de carga y soporte. Para un arco de un solo claro que no está fijo en la forma de resistencia a momentos con apoyos en el mismo nivel y con una carga uniforme distribuida sobre todo el claro. La forma resultante es la de una curva de segundo grado o parábola, para un sistema muy utilizado en Mesopotamia y la Edad Media europea. Perfiles metálicos. Los perfiles estructurales son productos fabricados para la construcción de estructuras. Son perfiles de sección cerrada, conforme en frío y soldado eléctricamente por alta frecuencia, formado elementos tubulares de sección cuadrada, circular, rectangular, TWT, vienen en longitud de 12 metros. Estos productos son realizados según las normas ASTM. Los diferentes tubos estructurales se deben a la forma de su sección transversal, simultáneo de manejarmente la solicitud de flexo compresión y alta compresión axial. La Torre Eiffel. La Exposición Universal de París de 1889 marcó el triunfo de las construcciones metálicas. La construcción que deslumbró al mundo y marcó el verdadero punto de partida en la historia de las construcciones fue la Torre Eiffel. Después de ella se han construido muchos edificios de gran tamaño y notable alarde técnico, pero ninguna la supera en su atrevimiento innovador. Perfiles carpintería metálica. La carpintería metálica es un campo ocupacional mediante el cual se diseñan muebles y estructuras metálicas de cerramiento, también conocido como carrajería. Hace uso de perfiles de acero y aluminio para la corrección de bienes para la construcción. Su desarrollo ha implicado la restitución del uso de la madera, pues se puede desarrollar gran variedad de diseños, excelente acabado y resistencia a las deformaciones, pero en mucho más costoso que la madera. Perfiles metálicos estructurales son productos de acero estructural de alta resistencia mecánica conformado en frío y soldado eléctricamente por alta frecuencia, formando tubos de sección cuadrada distribuidos en longitud de 6.00 metros. Son producidos según la norma BS 363-63, con láminas de alta resistencia presentando un esfuerzo de fluencia FI. Cercha metálica y mallas espaciales. Las cerchas metálicas es una composición de barras rectas unidas entre sí en un extremo para construir un armazón rígido de forma rectangular, capaz de soportar cargas en su plano, particularmente aplicado sobre las uniones denominados nodos. Las cerchas armadura son uno de los elementos estructurales que forman parte del conjunto de estructuras de forma activa. Es por ello que para establecer los aspectos relacionados con las cerchas, a continuación se indican las propiedades de la cercha como elementos estructurales sometidos a tracción y compresión. Dentro de las ventajas de la cercha es muy liviana, práctica y económica. Para esto es una de las opciones más usadas por los ingenieros. Algunos tipos Celsius son Celsius Long. Este tipo de Celsius debe su nombre a Stephen Long en 1825. Los cordones superiores e inferiores horizontales se unen mediante montantes verticales, todos ellos arriostados por diagonales dobles. Celsius Wong fue patentado por William Wong en 1840. Había usado con anterioridad en el diseño de Celsius de madera. Está compuesto por montantes verticales entre los cordón superior e inferior. Los diagnosticales se unen en su extremo donde coinciden en momentos con el cordón superior e inferior, formando AS. Es una disposición, las diagonales están sometidas a compresión, mediante que los montantes trabajan a tracción. Celsius Prague. Originalmente diseñado por Thomas y Czelak Prague,
en 1844, representa la adaptación de las Celsius al uso más generalizado de un nuevo material de construcción de las épocas, el acero. A diferencia de una Celsius One, aquí las barras están inclinadas en sentido contrario, ahora formando BS. De esta manera, las diagonales están sometidas a tracción, mientras que las barras verticales están comprimidas. Algunos tipos de Celsius son: Celsius Warren fue patentada por los ingleses James Warren y William Monsoni en 1849. Este tipo de Celsius forma una serie de triángulos isósceles o equiláteros, de manera que todos los diagonales tienen la misma longitud. Típicamente, una Celsius de este tipo y con cargas aplicadas verticales en sus nudos superiores. Las diagonales representan alternativamente compresión y tracción. Esto, que es desfavorable desde el punto de vista resistente, presenta en cambio una ventaja constructiva. Si las cargas no son variables sobre la parte superior de la Celsius, como ejemplo, en una pasarela, la Celsius presenta resistencia similar para diversas configuraciones de carga. Mallas espaciales. Es un sistema estructural compuesto por los elementos lineales unidos de tal modo que los esfuerzos son transferidos de forma tridimensional. Macroscópicamente, son una estructura espacial. Pueden tomar forma plana o superficie curva. Los elementos de la malla son prefabricados y para el armado y montaje no requiere de medios de unión distintos de los mecánicos. Las barras de las mallas espaciales funcionan trabajando a tracción o a compresión, pero no flexión. Las mallas están compuestas por barras, nudos, elementos prefabricados que pueden ser de diferentes paneles. Existen tres tipos de mallas: mallas planas, mallas abovedadas y mallas de cúpula. Los aceros. En una lámina corrugada de acero galvanizado estructural perfilada para que se produzca un efectivo ajuste mecánico con el concreto. La lámina posee una mezcla, es decir, unos huecos especiales. Estos además sustituyen el acero a la tracción de la placa. Ventajas: el galvanizado de la lámina le garantiza una larga vida útil en cualquier condición ambiental. Hay un ahorro considerable ya que se eliminan muchos de los proyectos. El uso de puntales, se obtienen placas más livianas, a lo cual ligera el peso de la estructura, de 8 a 10 centímetros de espesor. Sus instalaciones son rápidas y limpias. Actúa como un encofrado, así como cumple una doble disposición. Se usan en viviendas, techos, puentes, estacionamientos, mezaninas, oficinas, comercios, entre otros.